Buenos días, Natalia. Un gusto escucharlos y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, queríamos conocer un poquito sobre el algodón, su cultivo, cómo se encuentra hoy el sector. Bueno, el algodón es un cultivo regional, como tantos otros en el país. Se siembra en la provincia del norte, son fuertes productores Chaco, Santiago del Estero, Norte Santa Fe. También hay unas pocas hectáreas en San Luis, muy cerca de ustedes. Algo en el norte de Córdoba y un poco en Salta también. Es un cultivo que nosotros decimos que derrama mucho en la economía local de estas provincias, es muy importante para estas provincias. Y bueno, hemos pasado unos años muy complicados por sequía sobre todo. Hemos pasado prácticamente 3 y hasta 4 años en algunas zonas de muy bajo milimetraje y de altas temperaturas, que ha hecho que el rendimiento y la calidad sean muy malos años anteriores. Y bueno, por suerte estamos transitando una buena campaña porque llovió bastante bien. Los cultivos hoy están bien, están empezando. Ya hace un tiempito que empezó a cosecharse con buenos rendimientos, con buenas calidades. Por un lado nos está dando un alivio, digamos, una revancha para poder seguir, ¿no? Porque bueno, después de tantos años de malos rendimientos es muy difícil. Para informar, la fibra de algodón que se produce en Argentina se comercializa más o menos un 50% en el mercado interno. En algunas industrias textiles que lo que hacen con la fibra de algodón es hacer el hilo y después se teje la tela, después se tiñe y bueno, y esa tela va a la confección de las prendas, o ya sea prendas de vestir o toallas o sábanas, todo lo que ustedes saben que el algodón nos acompaña en el día a día, ¿no? Desde que nacemos hasta que Dios nos llama. Estamos acompañados por el contacto con la fibra de algodón, que es muy suave, es muy lindo para usar y compite con todo lo que sea fibra derivada del petróleo, digamos, como poliéster, que ahora se usa tanto también sobre todo en la ropa deportiva. Prácticamente ya no hay algodón ahí, y el resto de la producción se exporta normalmente. Con respecto a eso, también un poco la apertura de las importaciones, sobre todo de China, han golpeado mucho la industria local. Es bueno para la población porque han bajado los precios de las prendas de vestir, pero golpea la industria textil, y así también eso nos llega a nosotros los productores porque es una cadena muy cortita, y así que el mercado interno está un poco deprimido, o bastante deprimido en realidad. Han visto noticias de algunas industrias cerradas, de despido de personal. Bueno, eso no es bueno, ¿no? Claro. Marcelo, en este contexto, digamos, ¿han notado que han desaparecido algunos productores? Y sí, como en todos los casos y como en todo el país también se van perdiendo productores. Que si en los 90, hoy hablamos con otros profesionales que en los 90 la mayoría de los productores eran medianos y chicos, y hoy en su mayoría son ya muy grandes, ya lo que es pequeño productor, por lo menos para algodón, ya prácticamente no existe. Marcelo, muy grandes, hablamos de qué cantidad en adelante de hectáreas. Y el productor más grande de algodón normalmente siembra entre 15 y 20.000 hectáreas de algodón, pero hay mucho productor de 1.000, de 1.500 hectáreas, de 2.000, cuando antes eran más de 100, de 200, de 300 hectáreas, y productores también más chiquitos, más minifundistas, ¿no? Eso hoy ya no está más, porque se ha integrado un poco la cadena. Estos productores grandes de mucha superficie se han integrado en la primera etapa de la industria después de la cosecha del algodón, que es el desmote del algodón. El desmote es separar la fibra de la semilla de algodón. De la fibra con la que después se hace el hilo y la tela, son pelos de la semilla de algodón, del grano de algodón. Y esta industria, esta desmotadora, es una máquina muy grande que lo que hace es separarle estos pelos a la semilla, envía la semilla por un lado y la fibra por otro lado, se hacen unos fardos de fibra que son los que después viajan a la industria textil para hilarse, ¿no? Y la semilla se usa, para sembrar, se usa para harina, aceite, ¿no? El aceite para harina, sí, para lo que es forraje, para el ganado, y se hace aceite, que en la Argentina prácticamente no se usa, se exporta en su mayoría, es un aceite fino, no con mucho olor. En algunos países se consume puro y en otros se mezcla con aceite de soja, pero en Argentina no se consume. En Brasil lo podrás ver en los supermercados, en Estados Unidos también, pero bueno, acá no hay costumbre de usarlo. Pero bueno, esos son un poco los usos de los productos que salen de ese capullo de algodón, que lo habrán visto en algunas fotos que es tan lindo, ¿no? Tan bello.
Así es. Marcelo, ¿y qué necesidades y desafíos está pasando hoy el sector? Bueno, mira, a raíz de estos últimos años de tan bajo rendimiento y calidad, el área ha caído prácticamente al 50% del año anterior a este, en beneficio de un cultivo que anduvo muy bien esta campaña por las lluvias como se dieron, que es el girasol. Esta zona también siembra mucho girasol, o siembra lo que puede, en realidad, de acuerdo a las lluvias, pues se siembran en julio y agosto. Si se dan las lluvias se hace una buena superficie. Es el ejemplo de este año, que se sembró bastante, y eso redujo un poco el área del algodón también, pero con muy buenos resultados en cuanto al girasol, así que también viene bien para los productores de la zona. El trigo también rindió bastante bien, así que gracias a Dios estamos teniendo una buena campaña, pero con una caída fuerte del área algodonera a raíz de esto, digamos, de estos cultivos que se pudieron sembrar, de cómo perjudicó el precio lo que fue la calidad obtenida el año pasado, los rendimientos muy malos. Eso hizo que tengamos hoy bastante menos superficie, y habrán escuchado ustedes las retenciones a la exportación en cuanto a soja. Uh-huh. Soja compite acá en la zona con el cultivo del algodón, entonces si se quitan porcentaje de retención en soja, mejora el cultivo de la soja, pero va en detrimento del área algodonera. Entonces también eso un poco nos afecta. Si bien los productores algodoneros no hacen solo algodón, hacen soja, hacen maíz, hacen girasol también, viéndolo desde la mirada de la perspectiva algodonera, bueno, hace que el algodón caiga en su área, o bien también se mueva a áreas un poco más marginales, donde por ahí otros cultivos no funcionan tan bien. El algodón es una planta muy rústica que puede funcionar relativamente bien en ambientes por ahí no tan buenos para otros cultivos. Marcelo, y en el caso del ciclo productivo, ¿ustedes arrancan a principios de abril con la cosecha o un poquito antes? Sí, como para hacer un resumencito corto, la siembra de algodón arranca allá por septiembre, octubre, con un momento muy fuerte de siembra en noviembre, por ahí algo hasta diciembre, y después se empieza a cosechar marzo, principio, mediados de marzo, y se extiende hasta junio, un poco más a veces también. Uh-huh. Ahí viene toda la etapa de industrialización de la primera industria esta que te comentaba, que es la desmotadora, que se hace acá en la zona. Estos son industrias que están acá en la zona y desmotan ese algodón, o sea, van generando los fardos de fibra hasta a veces hasta septiembre, hasta octubre, depende el volumen que haya de producción. Bien. Ese es un poco el resumen del ciclo. Protagonistas del campo argentino.